La sesión pasada habíamos generado dos variables aleatorias continuas, una variable aleatoria que representaba el tiempo entre llegada de pacientes y se ajustaba a una distribución exponencial. Y tenemos aquí del lado izquierdo la ecuación que genera esta variable aleatoria con el parámetro correspondiente. Del lado derecho teníamos la generación de una segunda variable aleatoria también continua que se distribuía uniformemente, y también tenemos aquí la ecuación que genera esa variable aleatoria con una distribución uniforme y con los parámetros correspondientes. Aquí tenemos también el tiempo acumulado de las llegadas, y también habíamos dicho que el número de pacientes que iban a llegar a nuestro sistema en 480 minutos dependía de esta columna de tiempo acumulado. Para mi caso, en mi corrida experimental, llegaban 26 pacientes porque el paciente 26 llegaba en el minuto 438. Pero ya el paciente 27 llega en el minuto 499, ya pasó el tiempo de simulación. Entonces, del paciente 27 en adelante, en realidad, esos pacientes nunca llegaron. Ahora, queremos monitorear dos métricos. El primero de ellos era el tiempo de espera del cliente en la fila y el tiempo promedio de espera del cliente en el sistema. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar aquí, voy a quitar algunas columnas aquí extras y voy a agregar una columna que le voy a llamar aquí tiempo en fila. Es un tiempo de espera en fila. Y acá, después de la columna I, en la columna J de mi Excel, voy a ponerle tiempo de salida del sistema. Tiempo de salida del sistema. Muy bien. Entonces, el análisis es bastante sencillo de entender. A ver si queda claro. Mi primer paciente, y voy a tomar nada más como referencia mis análisis a partir de la variable aleatoria que yo generé. Mi primer paciente llega en el minuto 5.073 de simulación. Como es el primero, este paciente no hace fila porque es el primero, está libre el procesador. Entra a ser atendido en 16.91 minutos y su tiempo de salida del sistema va a ser la suma del tiempo en la fila más el tiempo de ser atendido. Entonces, mi primer paciente sale prácticamente a los mismos minutos de que después de haber sido atendido. Pero ojo aquí me faltó algo. El tiempo de salida del sistema, mi paciente no llegó en el minuto 0, llegó en el minuto 5.073. ¿Qué tendría que hacer aquí? Voy a agregar el tiempo en el que llegó el paciente 1 al tiempo de espera en la fila, como ya lo tenía, más el tiempo de ser atendido. Entonces tenemos que mi primer paciente entra al sistema en el minuto 5.073, no dura nada de espera en la fila, es atendido en 16.91 minutos y sale del sistema en el minuto 21.99. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? Sí. Sí. Siguiente paciente. Sí, señor. Bueno, pues no, si quiere mejor veo y luego ya le hago la pregunta. Ok. En el segundo paciente, mi segundo paciente, tardó un tiempo entre llegadas mucho mayor. Probablemente el de ustedes fue menor o fue igual o muy parecido. Pero en mi caso,
mi segundo paciente transcurrieron 67 minutos entre el paciente 1 y 2, es decir, el segundo paciente llegó en el minuto 72. Entonces, ¿cuándo se fue el paciente anterior? El paciente anterior se había ido en el minuto 21.99, es decir, antes de que llegara el paciente 2. Entonces, voy a poner aquí un if para poder hacer el análisis para las próximas celdas. Si este tiempo de 21.99 es mayor a este, ¿estamos de acuerdo? Si es mayor, Sí. ¿cuánto sería el tiempo de espera del paciente? ¿La diferencia? Pero la diferencia de 21.99 menos 72 o al revés. Del 21.99 menos el 72. Ok, entonces sería 21.99 menos el 72. Y en caso de que sea menor como aplica ahora, ¿cuál sería el tiempo de espera? 0. Entonces, para el segundo paciente, ¿sí? Va a darse esa segunda condición. ¿Sí? 21.99, el paciente 1 ya se había ido. Antes de que llegara el paciente 2, no espero nada en la fila. ¿Cuál es el tiempo de salida del sistema? Pues llega en el paciente 2 en el 72.17, no dura nada siendo atendido, nada esperando, dura 8.91 minutos siendo atendido y la suma del tiempo de llegada más el tiempo de ser atendido me da que el segundo paciente sale en el 81.08 minutos. Todavía observen ustedes que la llegada de mi segundo paciente, que la salida de mi segundo paciente es menor a la llegada de mi tercer paciente. Adelante, Marcela. Profe, pero si esto lo quisiéramos analizar, por ejemplo, ya en el sistema, estaríamos hablando de paso por paso, ¿no? O sea, hipotéticamente entra el paciente y se va a registro y sería el tiempo de salida de cuando termina registro y se va a la siguiente etapa, ¿no? ¿Es correcto? Ok, gracias. Así es. Estamos haciendo un ejercicio muy básico, ¿no? Que si lo manejamos como los que hemos hecho ahorita de FlexSim, pues prácticamente hagan de cuenta que vamos estando manejando en FlexSim 3 objetos. La llegada, que es el arrival, la puerta, ahí es donde tenemos programado este tiempo, esta variable aleatoria, la X1. Tenemos un área de espera, que sería la fila, que puede ser desde el área de sillas, donde tenemos las esperas, o un área donde los operadores están parados esperando, que sería la fila, y luego el registro, que sería el que tiene asignado esta variable aleatoria X2. Y de ahí el cliente prácticamente sale del sistema. Es un ejercicio muy corto, o muy pequeño el que estamos haciendo ahorita, pero la idea de hacerlo nada más es para que vean cómo este ejercicio que en FlexSim lo haríamos rapidísimo, aquí pues requiere un poco más de tiempo. Pero lo importante, yo no esperaría que ustedes estuvieran haciendo simulaciones con una hoja de cálculo como lo estamos haciendo aquí. Lo importante de este ejercicio nada más es que ustedes comprendan en un ejercicio muy acotado cómo funciona internamente cada simulador, cómo cada simulador genera las variables aleatorias, continuas o discretas, y a partir de la generación de estas variables aleatorias, que son la columna naranja y verde, a partir de eso el estado del sistema empieza a modificarse y cómo se van obteniendo los métodos. Aquí mi tercer paciente sale en el minuto 114. Fíjense, aquí ya se da una condición diferente a las anteriores, en mi caso. El paciente número 3 sale en el minuto 114.99, pero observen ustedes que el paciente número 4 llegó antes, en el minuto 108.72. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente
va a tener que esperar en la fila a que se desocupe el paciente anterior o que salga del sistema el paciente anterior. Entonces, aquí se da la condición de, dado que el paciente anterior no se ha ido, voy a restar la diferencia de 114.19 menos 108.72. Entonces, mi paciente número 4 dura 5.46 minutos esperando en la fila. ¿Sí quedó claro esta situación del paciente 4, muchachos? Sí. Bien. Sí, Y por profe. último, en el paciente número 4, pues se retira en el minuto 125.89. Aquí observen que tenemos la llegada del paciente 4 en el minuto 108. Estoy agregando los 5.46 minutos de espera en la fila, más los 11.70 minutos de ser atendido. Y tenemos entonces la salida del sistema. Si ya se entendió entonces las decisiones que se están tomando para calcular el tiempo en la fila y el tiempo de salida del sistema, voy a correr aquí las celdas hasta la llegada de mi paciente número 26. Y voy a recorrer también el tiempo de salida del sistema hasta donde tengo el paciente 26. Ahora observen lo siguiente. En algunos casos, el paciente dura bastante tiempo, 38, 31, a veces dura 0 minutos, a veces dura 0, a veces dura más. Del lado derecho, en mi simulación, observen que llega un momento a partir del paciente número 24, en mi caso, de que el tiempo de simulación, el tiempo de salida del sistema ya superó los 480 minutos. Aquí llevamos ya 484. ¿Esto qué significa? ¿Qué creen que signifiquen con estos 3 pacientes que están al final? Arriba de 480 minutos. ¿Esos qué pasó con ellos? Se van a quedar en el sistema. Es correcto. No Lo que va a pudieron. pasar con ellos, en mi caso, llegaron 26 pacientes. De los 26 pacientes de mi sistema, de los que entraron, solamente salieron en mi ejercicio 23 pacientes. Este paciente 23 sí alcanzó a salir del sistema. Pero ¿qué pasó con los últimos 3 que entraron? Los que entraron el 23, 24, 24, 25, 26. Estos 3 pacientes que están aquí se quedaron en el sistema, ¿sí? Y se quedaron probablemente en la sala de espera. De hecho, podemos ver aquí el tiempo de espera que duraron en el sistema. Y bueno, dentro, si lo estuviéramos haciendo esto en el FlexSim, podríamos ver a 3 pacientes ahí en el sistema esperando porque la simulación ya terminó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para monitorear los 2 métricos que queremos? Vamos a monitorear el métrico Y1, que dijimos que es tiempo de espera en fila, en minutos por paciente. ¿Y qué tendría que hacer para monitorear este indicador, muchachos? ¿Algún tip? ¿Qué me faltaría? Sacar Pues qué sería cosa. el tiempo de salida menos el de espera, ¿no? Digo al revés. Madre, es el tiempo de espera en la fila. Observen que ustedes ya tenemos aquí en mi columna F el tiempo de espera en la fila. Lo único que tengo que hacer es el promedio de esta columna hasta el paciente número 26. Acuérdense, a mi sistema entraron 26 pacientes. Entonces, tomo el promedio de esta columna tiempo en fila
de los 26 pacientes que entraron al sistema. Y para mi ejemplo, en promedio, los pacientes duraron 58.57 minutos en espera. ¿Cuánto les dio a algunos de ustedes? ¿Alguien tiene ahí su cálculo? A mí me dio 9.12. Ok. ¿Alguien más? Profe, a mí me salió que se llenó mi tiempo de salida del sistema en el sexto o séptimo, ¿cómo se dice? Paciente. O sea, que llegué a 500 en el octavo. No sé si Se me hace suena muy muy mal, alto, ¿no? ¿eh? Sí. Sí. A ver, ¿por qué no revisas ahí la generación de tus variables? Nada más para ver si no hay un error en los valores de las variables que generaste. Porque sí se me hace muy alto. Y que en pocos pacientes ya haya llegado a los 480 minutos. ¿Puede ponerle rápido el tiempo de salida del sistema como que sumó? Ajá. Sumé el tiempo acumulado, el tiempo de llegada, más el tiempo en la fila. Ya vi. ¿Ya? Ya vi mi error. Muchas Ok. gracias. ¿Hay alguien más que haya sacado algún valor? Ya su compañera hablaba de 9 puntos y algo. ¿Alguien más? 17.82. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué podríamos...? Sí, señor. Una pregunta, ¿puedo ver qué fórmula utilizó en tiempo de salida del sistema? Que no me sale. Consideré el tiempo acumulado, el de llegada, más el tiempo en la fila, más el tiempo de ser atendido. Gracias. ¿De nada? ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? Cada uno de ustedes que me está dando algún valor de este métrico Y1, se consideraría una réplica. Si nosotros le pusiéramos reset y run, si este ejercicio lo estuviéramos haciendo en el FlexSim, en cada una de esas corridas que estamos haciendo, los números aleatorios cambian y por lo tanto nuestro análisis va a cambiar. Entonces, lo que tienen ustedes ahí, cada uno de ustedes representa una réplica. Y si en mi caso fue 18.57 y en el caso de algunos de ustedes fue 9.23 y otros 10.40 y tantos y otros 15 punto tantos, lo que estamos teniendo es una muestra de varias réplicas. Cada uno de ustedes representa una réplica en este métrico Y1. Y lo que pudiéramos hacer, retomando un poquito el tema de estadística, es, tenemos esta muestra de tamaño N. Si esta muestra cumple el supuesto de normalidad, hacemos una prueba de bondad de ajuste, una prueba de Kolmogorov, Shapiro-Wilks, una prueba de chi cuadrada. Y si cumple el supuesto de normalidad, podemos nosotros hacer un intervalo de confianza para la media. Eso sería lo ideal. ¿Y qué significa un intervalo de confianza para la media? Significa que, si recuerdan ustedes, el intervalo de confianza para la media se define así. X testada, promedio de la muestra, más menos la distribución T-student con alfa medios y n-1 grados de libertad. Esta fórmula para sacar un intervalo de confianza en la media, pues es muy conocida por todos ustedes. Lo multiplicamos por la desviación estándar de la muestra y lo dividimos, perdón, aquí no es, lo dividimos entre la raíz cuadrada de n.
Y el resultado de este intervalo de confianza, ¿qué nos va a dar? Un intervalo de confianza para la media. Es decir, con un nivel de confianza del 95%, por ejemplo, el tiempo de espera promedio de un paciente en nuestro sistema estaría, estos datos los voy a inventar nada más ahorita, entre 8.98, por decir algo, y a lo mejor 15.27. Estoy inventando estos resultados. Pero para eso me sirve el poder correr mi sistema varias veces. El poderlo correr con diferentes números aleatorios me permite hacer lo que ustedes hicieron conmigo, que podamos tener una muestra de tamaño n. Al probar el supuesto de normalidad y que se cumpla, puedo intentar calcular un intervalo de confianza para la media y poder decir, sí, hacer esta inferencia de que con un nivel de confianza de 95%, el verdadero valor de la media de este métrico está entre 8.98 minutos y 15.27 minutos de promedio de espera en la fila. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí. Muy bien. Ahora el segundo métrico que vamos a calcular es el tiempo de espera en el sistema. Desde que entra hasta que sale. Y aquí tenemos el tiempo de salida del sistema, pero también el tiempo acumulado de entrada. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el tiempo en el sistema? ¿Qué opinan? ¿Cómo calcular el tiempo promedio de espera en el sistema? La entrada menos la salida. ¿Correcto? No, al revés, Entonces, salida menos entrada, ¿no? Más bien es al revés, ¿no? El tiempo que salió del sistema, que fue en el primer caso en el 21.99, menos el tiempo en el que entró al sistema. Salió en el 21.99, mi primer paciente entró en el 5.073. Este paciente duró en el sistema 16.92 minutos. ¿Qué pasa con el segundo paciente? El segundo paciente sale en el minuto 81.08, pero entró en el minuto 72.17. Entonces, duró en el sistema 8.91. Y luego tenemos aquí que mi tercer paciente sale en el 114.19 y entra en el 105.70. En promedio, 8.48 minutos. Voy a recorrer esta celda hasta mi último paciente que entró, que salió. El último paciente que salió en mi caso fue el paciente número 23. 24, 25 y 26 ni siquiera salieron del sistema. Entonces lo voy a dejar hasta el que él salió. ¿Y cómo calculo el tiempo promedio? Pues solamente voy a sacar el promedio de esta columna hasta el paciente que llegó a salir. Y en mi caso sale que en promedio un paciente dura en el sistema 28.93 minutos. ¿El de ustedes más o menos ronda el mismo valor o es muy diferente? Me salió 20. 26.40. Ok. Mi 20.5. Ok. 20.93. Muy bien. ¿Hay alguien que le haya salido más que el mío? 30.20. Muy bien.
Bueno, aquí sucedería lo mismo que con la variable del métrico Y1. Podemos estos datos que me están compartiendo manejarlos como una muestra, son réplicas diferentes de nuestro sistema, y hacer la prueba de normalidad y calcular calcular un intervalo de confianza para la media, ¿de acuerdo? Para poder concluir que con un nivel de confianza de 95%, el tiempo de espera de los pacientes en el sistema está entre un valor X y un valor Y. Y bueno, esa es la Profe, importancia ahorita de revisar este video. Que ver que la generación de la variable aleatoria depende principalmente de la distribución, obviamente, pero también depende de los aleatorios que nosotros estemos utilizando. Cada réplica que nosotros hagamos en el FlexSim o en nuestro sistema utiliza un conjunto de aleatorios entre 0 y 1 diferentes. Sus aleatorios, ¿sí?, que fueron los que calculamos aquí en esta columna y los que calculamos aquí, sus aleatorios son diferentes a los míos, por lo que sus réplicas son réplicas diferentes del mismo sistema del mío. Pero ojo, lo que hace diferente a los resultados de los métricos no es que tengamos distribuciones diferentes. Todos los que estamos en el grupo seguimos trabajando con una distribución exponencial y con una distribución uniforme. Lo que cambia son los aleatorios que generamos. Y eso es lo que hace el FlexSim. Cada que ponemos un reset y run, los aleatorios cambian, ¿sí?, aunque las distribuciones sean las mismas, pero al cambiar los aleatorios estamos corriendo una réplica diferente. Adelante, joven. Creo que fue Carlos el que tenía una duda. sí, el Y1 no importa si es mayor al Y2, o sea, el tiempo en el sistema no involucra el tiempo en fila. No, si el tiempo de espera en la fila debería de ser siempre menor al tiempo de espera en el sistema. ¿Por qué? Porque el tiempo de espera en el sistema incluye el tiempo en la fila. Entonces, pero entonces usted qué contó en el tiempo de espera en fila. Nada más la columna del tiempo en la fila. Ahí la estoy marcando en mi pantalla, ¿ya la viste? Pues, y en el otro el tiempo promedio, o sea, los que están en morado, pues. Aquí, para el tiempo de espera en el sistema, lo que hice fue calcular lo que está aquí, tiempo de espera en el sistema, pero el tiempo de espera en el sistema es la diferencia del tiempo en el que salió del sistema el paciente menos el tiempo en el que entró al sistema el paciente. ¿Sí? Sí, pero me sale, o sea, según yo lo tengo bien y me sale que el Y1 es mayor al Y2. Ok. ¿Qué te Me parece hace si lo revisamos de manera particular tu caso al final de la clase? Está bien. ¿Sale? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, les pediría por favor que abriéramos una hoja de Excel, una hoja de cálculo en blanco para continuar con el tema de generación de variables aleatorias. Seguimos trabajando con el método de la transformada inversa. Nada más que ahora específicamente en variables de tipo discretas. Entonces, tanto la sesión de ayer como parte de hoy, hemos estado trabajando con variables aleatorias continuas. Ahora nos vamos a enfocar con variables discretas. Este método de la transformada inversa para variables discretas es un poco diferente al que acabamos de ver con las variables continuas,
porque aquí no se requiere hacer ninguna integración de una función de densidad, porque vamos a trabajar con valores específicos de nuestra variable. Entonces, vamos a suponer en este ejercicio que queremos generar una variable discreta, una variable aleatoria que se distribuye como una distribución Poisson, con un parámetro de lambda, que es el parámetro que tenemos de la distribución, de 15 o igual a 15. Entonces, ¿cómo le hacemos para generar una variable aleatoria discreta? ¿Sí? Vamos a suponer que esta variable aleatoria representa X1, número de pacientes que llegan por hora. Clínica. ¿Cuántos pacientes llegan por hora? Y queremos ajustar esta variable aleatoria discreta a una distribución Poisson con un parámetro de 15. El primer paso que tenemos que hacer es identificar, de acuerdo a la distribución, qué valores son los que puede tomar la variable aleatoria. Y en el caso de la distribución Poisson, los valores que puede tomar son valores de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Hasta un valor muy grande, ¿no? Hasta el infinito. Vamos a acotarlo aquí hasta un valor de 50. De hecho, si yo lo hubiera manejado en 30 o en 40, no pasaría nada. Lo voy a dejar en 50. Y le voy a poner aquí que puede ser incluso el valor mayor o igual a 50. Ahora, en la segunda columna, voy a calcular la probabilidad esperada. Y para esta probabilidad esperada, pues lo que tengo que programar es la fórmula con la que obtengo la distribución Poisson con un parámetro de 15. Esa afortunadamente ya está programada en esta hoja de cálculo en el Excel, ¿sí? Y la encontramos como Poisson.dist. Y aquí me pide cuál es el valor que vas a tomar como referencia de X. Vamos a dejar como X0, que es el valor el primer valor de la variable. ¿Cuál es el valor de la media? Es el valor de nuestro parámetro, que es 15. Y me pregunta que si quiero acumulado esta probabilidad. Ahorita le voy a poner que no. Le pongo 0. Y tengo una probabilidad de 3.059 por 10 a la menos 7. Una probabilidad muy baja de que el valor de X sea, ¿sí?, 0. Ahora, ¿qué pasa con la probabilidad de que X tome el valor de 1? Es una probabilidad de 4.58 por 10 a la menos 6. Si arrastro yo las celdas para los valores de X que habíamos definido, vamos a observar que la probabilidad más grande está alrededor de 15. Y tiene sentido porque acuérdense que el parámetro que utilizamos es un parámetro de 15. Entonces, la probabilidad más alta está alrededor de valores de X de 15. ¿Qué va a pasar con la última celda? La que es mayor o igual a 50. Como queremos la probabilidad acumulada de valores de X 50 o mayor a 50, lo que voy a hacer en esta última celda es restar 1 menos la suma de las probabilidades que tengo en la parte de arriba. Y el resultado que tengo es 9.0549 por 10 a la menos 13. La suma de todas estas probabilidades que acabo de calcular debe de dar 1.
Y esa es una manera de confirmar que estoy incluyendo, ¿sí? O que estoy haciendo correctamente el análisis. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, en la siguiente columna voy a calcular la probabilidad acumulada. ¿Sí? Y esta la voy a calcular para la primera celda, pues va a ser el mismo valor. Para la siguiente voy a acumular 4.58 más la de arriba. Esto que estoy haciendo en esta columna lo pude haber hecho directamente desde la anterior, desde el momento en que le hubiera puesto yo puntos que la quería acumulada, ¿sí? Y me hubiera dado los resultados que tengo ahora en la columna E. ¿Por qué no lo hice desde la anterior? Porque queríamos que viera que la probabilidad más alta se encuentra alrededor de X de 15. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a calcular, por favor, las probabilidades acumuladas que nos hacen falta. Y observen ustedes que ya del lado derecho tenemos aquí estas probabilidades. Y bueno, esta probabilidad acumulada tiende a 1. El siguiente paso entonces, una vez que tengo ya las probabilidades acumuladas, es definir intervalos. Mi primer intervalo va a ser de 0 al primer valor que tengo aquí en la columna de las probabilidades acumuladas. De 0 a 3.05 por 10 a la menos 7. El siguiente intervalo va a ser igual a 3.05 por 10 a la menos 7 a el siguiente valor que tengo de la probabilidad acumulada de 4.89 por 10 a la menos 6. ¿Sí queda claro esto? Estoy haciendo este intervalo. El siguiente intervalo va a ser el intervalo de 4.89 por 10 a la menos 6 a 3.93. El siguiente de 3.93 por 10 a la menos 5 a 0.00213. Y así sucesivamente voy a ir generando estos intervalos, agrupando en parejas las probabilidades que tengo yo del lado izquierdo acumuladas. Estas dos columnas que acabo de calcular con mis intervalos, los voy a poner aquí en un color diferente. Porque son muy importantes para nuestra generación de la variable aleatoria. Hasta aquí quiero hacer una pequeña pausa para preguntarles si vamos bien, si hay alguna duda. Profesor, yo solo tengo la duda de cómo lo hizo para calcular si había masa después de, más porcentaje después de 50 en el PEA. No, en el PE, en el PE, perdón. ¿Cómo le hice para las probabilidades arriba de X50? Sí. Simplemente es como sé que aquí en esta última celda va a acumular las probabilidades de 50 o arriba de 50, igualé a 1 menos la suma de las probabilidades de arriba. Gracias. ¿De nada? Yo tengo una duda, profe.
Adelante. ¿Qué pasa si Excel no tiene la distribución? ¿Cuál se utiliza? Si Excel no tiene la distribución programada, por ejemplo, si yo les pidiera que generaran la variable aleatoria, una variable aleatoria que se distribuye como una triangular, la distribución triangular no está programada en el Excel. Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar en alguna referencia bibliográfica o en Internet cuál es la fórmula para la función de densidad, para la función de densidad acumulada, o cuál es la fórmula para calcular esta probabilidad acumulada. Y bueno, programarla directamente en la celda, ¿no? Gracias. De nada. De hecho, si nosotros revisamos en la literatura que habla de una distribución Poisson, por ahí viene la forma de calcular esta probabilidad para el valor de X. ¿Sí? Vamos a encontrar algo así como la probabilidad de X es igual, y bueno, después vendrían ya la descripción de la ecuación y nos va a decir para valores de X que son igual a 0, 1, 2, 3, etc, etc, ¿no? Entonces, aquí nos está indicando que es una distribución discreta, pero lo más importante de cómo podemos saber que es una distribución discreta, por los valores que puede tomar la variable aleatoria. Que observen ustedes, son valores discretos. Si viniera representado ahí así, X mayor o igual a 0, esta notación nos está diciendo que es una distribución continua. Pero como nos dice 0,1, 2, 3, nos indica que nuestra variable es discreta. Muy bien. Entonces, recapitulando un poco, los pasos que vamos a utilizar para el método de la transformada inversa para generar variables aleatorias discretas serían los siguientes. El paso número 1, pues prácticamente consiste en identificar cuáles son los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. ¿Sí? En este caso son 0, 1, 2, etc. El segundo paso es, vamos a calcular la probabilidad acumulada en esa distribución que estamos analizando. Y una vez que ya calculamos esta probabilidad acumulada, el siguiente paso sería, vamos a calcular los intervalos a partir de la columna previa de la probabilidad acumulada. ¿Y cuál sería el cuarto y último paso? El cuarto y último paso consistiría en ahora sí generar los valores de la variable aleatoria. Generar la variable aleatoria discreta. En una variable continua, si recuerdan ustedes, partíamos de utilizar valores random entre 0 y 1. ¿Sí? Le llamábamos RSI por la R de random y el subíndice I. Y a partir de estos aleatorios entre 0 y 1, nosotros definíamos el valor de la variable. ¿Cómo definíamos el valor de la variable en una distribución continua? A partir de la ecuación que genera esa distribución, la ecuación generadora de la distribución continua que estemos analizando. Aquí, ¿cómo generamos la variable aleatoria en el caso de una discreta? Bueno, tenemos que, para este paso 4, primero definir esa muestra de números aleatorios entre 0 y 1. Ahorita yo voy a inventar estos datos para que todos trabajemos con los mismos. Yo los estoy inventando nada más.
Voy a poner 5 nada más. Ahora, con estos 5 valores aleatorios entre 0 y 1, ¿cuál sería el valor de la variable aleatoria? Aquí lo que tendría que hacer es identificar en qué intervalo de los que tengo marcados en amarillo está incluido este valor de i, este valor del aleatorio. Punto 3456. El punto 3456 está en este intervalo que estoy marcando aquí en azul. Y este intervalo de punto 30, que está entre punto 26 y punto 36, tiene asociado el valor de la variable aleatoria 13. Y ese es el que voy a poner aquí. Ahora, punto 2167. Ese está ubicado en el intervalo que está aquí arriba. Y ese intervalo tiene asociado el valor de 12. Punto 7845. Ese lo vemos más abajo. Aquí está el intervalo. Y tiene asociado el valor de 18. De la variable. Punto 46. 64. Ese está en este intervalo. Y está asociado a un valor de x15. Y por último, punto 3567, entra en este mismo intervalo que ya había marcado y tiene asociado el valor de 13. Ahora, ¿tiene sentido el hecho de que estos valores que estoy marcando aquí, ese es el resultado de nuestro análisis? ¿Tiene sentido de que estos valores ronden alrededor del 15? Sí, ¿Por qué? porque es el punto más probable. Así es, y es el valor del parámetro que estamos definiendo desde un inicio. Entonces, tiene el valor más probable de que salga porque es nuestro parámetro que estamos definiendo en la distribución Poisson. Entonces, si nosotros generamos, ahorita nada más generé 5 aleatorios entre 0 y 1, pero si tuviéramos una muestra de 100 aleatorios y obtuviéramos el valor asociado a ese aleatorio, veríamos que de los 100 números que generamos, uno de los más probable que se esté repitiendo es el 15 o alrededor del 15, por el parámetro de nuestra distribución. Entonces, ¿qué representa ese 13, 12, 18, 15 y 13? Recuerden que nuestra variable aleatoria representaba el número de pacientes que llegan por hora a la clínica. Entonces, este primer valor de 13 nos va a decir que en la primera hora esperaríamos que llegaran 13 pacientes. En la siguiente hora, 12 pacientes. En la tercera, 18. En la cuarta, 15 pacientes. Y en la última hora, en la hora 5, llegarían 13 pacientes en ese periodo de una hora. ¿Sí queda claro? Profe, pero entonces, o sea, tendríamos que hacer otra vez aleatorio y con esos valores, esos son los que buscamos. Es correcto. Tendríamos que generar forzosamente una muestra de aleatorios entre 0 y 1, como lo hicimos aquí. Y a partir de esos valores entre 0 y 1, empezar a identificar en qué intervalo se ubican y respecto al intervalo en el que se ubiquen, ver a qué valor de la variable aleatoria está asociado. Y ese es el que vamos a colocar. En este caso, este 12 correspondió a este. De acuerdo. Ahora, esta fue, digamos, una corrida con esos aleatorios. Pero si yo les hubiera pedido que ustedes hicieran una corrida diferente con unos aleatorios diferentes, pues los valores de X también serían diferentes a los míos. Lo que sí tendríamos como algo común es que encontraríamos algo muy similar a lo que comentamos ahorita. Los valores que serían más comunes de repetirse serían el 15 o valores que estén alrededor del 15, porque es el parámetro que nosotros definimos de la distribución con la que queremos generar nuestra variable aleatoria. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, acabamos de ver ya la sesión pasada y esta, las dos formas que requerimos para poder generar variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. Y observen aquí que en este caso de variables aleatorias discretas, no necesitamos integrar la función de densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una variable continua. Entonces, como es una variable discreta, tendremos que definir, ¿sí?, estos intervalos de probabilidad y a partir de estos intervalos de probabilidad identificar a qué distribución se ajustan mejor, en qué intervalo es en el que se ubica el valor aleatorio entre 0 y 1 y a partir de eso poder obtener el valor de X. Bueno, ahora les voy a pedir por favor, ya como cierre de estos últimos 20 minutos de clase o un poco menos, que ingresemos nuevamente a Canvas para hacer algunos pequeños ejercicios y con esto terminar nuestra sesión del día de hoy. Por favor, ingresen a Canvas y ayúdenme a abrir ahí en Canvas el documento que dice página 1, por favor. Este que dice página 1, variable aleatoria. Es una imagen que en cuanto la tengan, por favor, abierta, me indiquen. Ya. Listo. Sí, muy bien. Esta es una imagen que por ahí escaneé de algunos problemas que vienen en algunas de los libros que estamos utilizando como referencias bibliográficas. Y quiero que se ubiquen, por favor, en la pregunta número 39. Está medio cortado ahí el escaneo. Les pido disculpas por eso, pero dice más o menos así. Genere mediante el método de la transformada inversa 100 números para la siguiente distribución de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la distribución de probabilidad con la que quiero generar? Dice aquí 100 números. No vamos a trabajar con 100 porque son muchos ahorita para nuestro ejercicio. Vamos a trabajar a más con 5. Si entendemos con 5, con 100 no va a haber ningún problema. Ahora, tenemos por aquí nosotros la distribución de probabilidad o la ecuación de la distribución de probabilidad. ¿A qué distribución se ajusta? No sabemos. No es una conocida. No podemos decir que es una Poisson. No podemos decir que es una binomial. ¿Sí? Es una distribución de probabilidad X. ¿Y cómo calculamos esta probabilidad en X? Con esta ecuación. Ahora observen ustedes los valores que puede tomar X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta infinito. La pregunta que sería aquí es, ¿cómo identificamos que esta es una variable discreta y no continua? ¿Quién quiere dar alguna opinión? ¿Cómo saber si nos vamos por el método de la variable para generar variable continua o discreta? ¿Cuál de las dos es y cómo identificamos si es una variable continua o discreta? ¿Es discreta? ¿Por Porque qué? son números enteros. Correcto. O sea, podemos identificar que es una variable discreta al ver cuáles son los valores que pueda tomar X. 1, 2, 3, 4, etc. Observen en la parte de abajo. En la parte de abajo dice que los valores que puede tomar X son mayores o iguales a 0. Esto nos está indicando la diferencia. Aquí es una variable discreta en el ejercicio de arriba. Y en el ejercicio de abajo estamos hablando de una variable continua. Entonces, les voy a pedir, por favor, que vamos a aprovechar estos casi 17 minutos que nos quedan de clase para poder hacer dos ejercicios rápidos. El primer ejercicio que les voy a pedir que me hagan es, para el problema 39 y utilizando esa distribución de probabilidad y los valores que puede tomar ahí X, indíquenme, por favor, cuáles son los valores de la variable aleatoria si consideramos esta muestra de aleatorios entre 0 y 1. Los voy a apuntar aquí en el pizarrón. O en la pantalla, perdón. 0.4567.
0.2735. 0.8765. Estos los estoy inventando otra vez, con la idea de que todos tengamos los mismos y para poder comparar resultados. Entonces, con estos 5 valores de aleatorios entre 0 y 1, indíquenme por favor cuál sería el valor que tomaría la variable aleatoria discreta. Aquí entraría lo que comentaba, creo que fue Marcela hace ratito. Profesor, ¿y qué pasa si esta distribución que queremos analizar no está programada en el Excel? Pues lo que tendremos que hacer es programar nosotros en la celda esta ecuación directamente, ¿no? 1/5 por 4/5 elevado a x menos 1. ¿Y qué valores puede tomar x? Valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces calculamos la probabilidad acumulada, primero la probabilidad, luego la probabilidad acumulada, y una vez que tenemos la probabilidad acumulada, obtenemos los intervalos y a partir de los intervalos identificamos en qué intervalo está ubicado este valor de i que tenemos del lado izquierdo. Entonces vamos a dar ahorita, creo que 5 minutos máximo es suficiente. E indíquenme qué valores tomaría la variable aleatoria aquí para estos valores de i. Entonces damos, por favor, 5 minutos máximo. Entonces tenemos los resultados aquí, jóvenes, en la pantalla. Para el valor de x, con el primer aleatorio 3, para el segundo 2, 10, 1 y 6. Y del lado derecho vemos el procedimiento general de solución de este ejercicio para la variable discreta. Ahora me voy a enfocar en el problema número 40. Esta es una variable continua. Y dice fx es igual a x quinta por e a la menos x. Dice ahí, no se alcanza a apreciar bien, pero es un valor negativo, menos x cuadrada entre 10. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Déjenme de compartirles mi pantalla. Permítanme un segundo. Voy a compartir mi pantalla de el pizarrón para tratar de resolver en los 5 minutos que nos quedan nuestro ejercicio, este ejercicio. ¿Sí alcanzan a apreciar ahí ya el pizarrón? Sí. Bueno, entonces, a ver si me pueden recordar nada más la fórmula. Es f de x era igual, creo que era x quinta por e a la menos x cuadrada entre 10 para valores de x mayor o igual a 0. ¿Es correcto la fórmula? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer este cambio de variable. U es igual a menos x cuadrada entre 10. La derivada de u es de u. La derivada menos x cuadrada entre 10 sería menos 2 entre 10 por x. Y esto pues, se puede simplificar un poco más, de tal manera que tengamos aquí du es igual a menos x entre 5. Ahora lo que queremos hacer es integrar ahora con respecto a u. E integrar con respecto a u significa que voy a integrar ahora de u es igual a menos x
cuadrado. Creo que este no se alcanza a apreciar bien en la pantalla. Déjenme cambiarlo. No, sí se ve. ¿Sí se ve? Muy bien. Entonces sería la integral de u es igual a menos x cuadrado entre 10. A u es igual a menos x cuadrado entre 10 también. Nada más que en la parte de abajo, el valor que tomaba x cuando estábamos integrando con respecto a x, pues era de 0, porque el dominio va de 0 a infinito. Si quisiéramos integrar con respecto a x, sería de x0 a x infinito, el x quinta por e a la menos x cuadrada entre 10. Pero no estamos integrando con respecto a x, sino con respecto a u. Entonces, aquí cambiaríamos el intervalo, perdón, el límite. X, aquí tomaría un valor de x0. Sería u es igual a menos 0 al cuadrado entre 10. Esto nos da u igual a 0. De u igual a 0 hasta u igual a menos x cuadrado entre 10. ¿De quién? Vamos a ver que aquí el x quinta lo tenemos acá con el signo negativo. Entonces voy a hacer el cambio aquí. Menos e, en lugar de poner e a la menos x cuadrada entre 10, voy a poner e a la u, luego du, o diferencial de u. El diferencial de u es igual a menos x quinta, que era x quinta, me falta el signo negativo, es el que estoy poniendo. La integral de e a la u, pues es e a la u, evaluado de u igual a 0 hasta u igual a menos x cuadrado entre 10. Y esto me da entonces que al evaluar e a la u en estos límites, tengo que aquí tengo que bajar un poco más la pantalla para que alcancen a ver. Sería e a la menos x cuadrada entre 10 menos, aquí sería negativo, me faltó un negativo aquí, menos e a la menos x cuadrada entre 10 es menos e a la 0. Entonces e a la 0 es 1 y lo que tenemos como resultado es 1 menos e a la menos x cuadrada entre 10. Entonces tenemos que la función de densidad acumulada es 1 menos e a la menos x cuadrada entre 10. Entonces, en la parte de acá arriba tenemos la función de densidad, que como resultado de integrar esta función de densidad, tenemos la función de densidad acumulada. ¿Y qué nos faltaría como paso 3? Despejar x de esta función de densidad. Y despejar x de esa función de densidad implica, vamos a hacerlo y con esto terminamos. En mi paso número 3, es f de x es igual a 1 menos e a la menos x cuadrada entre 10. Y tenemos que al despejar x de esta ecuación, f de x menos 1 es igual a menos e a la menos x cuadrada entre 10. Multiplico por menos 1 en ambos lados y voy a tener 1 menos f de x igual a e a la menos x cuadrada entre 10.
Aplico logaritmo natural en ambos lados y tengo logaritmo natural de 1 menos f de x igual a menos x cuadrada entre 10. Multiplico por menos 1 en ambos lados y voy a tener menos logaritmo natural de 1 menos f de x igual a x cuadrado entre 10. Multiplico por 10 en ambos lados y voy a tener menos 10 por el logaritmo natural de 1 menos f de x perdón, menos 10 por logaritmo natural de 1 menos f de x igual a x cuadrada. Saco raíz cuadrada en ambos lados y tengo como resultado que x es igual a la raíz cuadrada de menos 10 por el logaritmo natural de 1 menos f de x. Y este es el resultado de nuestro problema. La ecuación que genera la variable aleatoria que se distribuye con la función de densidad que nos pusieron y en ese dominio, pues es esta. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Tendríamos que, para utilizar esta ecuación, generar una muestra de aleatorios entre 0 y 1, que son los que vamos a sustituir aquí. Y a partir de sustituir esos aleatorios entre 0 y 1, podemos obtener el valor de la variable aleatoria con esta distribución. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que quieran hacer antes de cerrar la sesión del día de hoy? No, profesor. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, pues prácticamente con esto cerramos este tema de generación de variable aleatoria con el método de la transformada inversa. Agradezco mucho ahí su atención